En el siguiente vídeo se explicarán los conceptos básicos acerca de las bombas de calor. Concretamente, se tratarán los siguientes puntos. Primero, se verán los distintos tipos de bombas de calor que existen. A continuación, se explicará el por qué las bombas de calor tienen muy altos rendimientos. Posteriormente, se explicarán todas las ventajas que ofrece la instalación de una bomba de calor. Y ya para finalizar, se verán los diferentes sistemas de captación y emisión que se están utilizando en la actualidad. Existen diferentes clasificaciones de bombas de calor en función de los aspectos que se analicen. Una de las clasificaciones más comunes es la realizada en función de cómo se realiza la evaporación del refrigerante dentro de la bomba de calor, es decir, cómo la bomba de calor absorbe la energía de su alrededor. Por lo tanto, en función de este aspecto, básicamente existen dos tipos de bombas de calor: las bombas de calor agua-agua y las bombas de calor aire-agua. Por lo general, las bombas de calor agua-agua se suelen asociar a bombas de calor geotérmicas y las bombas de calor aire-agua se asocian a aerotermia. El esquema que se muestra hace referencia al funcionamiento de una bomba de calor agua-agua junto con sus condiciones de homologación. Las condiciones de homologación son las condiciones bajo las cuales se testea una bomba de calor en un laboratorio, para que luego se establezcan los valores de rendimiento como el COP, ER, etc. Como se puede observar, todo lo que se encuentra dentro de la línea de puntos verde es la propia bomba de calor. Los principales componentes de una bomba de calor son el compresor, el evaporador, el condensador y la válvula de expansión. A la izquierda de la bomba de calor se encuentra el circuito de captación, que es el circuito del que se extrae la energía para poder evaporar el refrigerante en el evaporador de la bomba de calor. Esta energía, que es absorbida por el refrigerante, posteriormente será cedida por el propio refrigerante en el condensador, previo paso por el compresor, donde es comprimido para aumentar su temperatura y presión. Como se ha mencionado, en el condensador el refrigerante ya comprimido se condensa y cede su energía a un circuito hidráulico, que será el encargado de calentar, por ejemplo, una vivienda. En cuanto a las condiciones de homologación, son las siguientes. En general, el circuito de captación, o también llamado circuito primario, es llenado con agua glicolada. Esta agua glicolada en condiciones de homologación entra a la bomba de calor a 0 grados centígrados, cede su energía y sale a unos menos 3 grados centígrados. Luego, en el pozo geotérmico absorbe energía y vuelve a aumentar su temperatura hasta los 0 grados centígrados. Así sucesivamente. En el circuito de producción o circuito secundario, el agua es impulsada a 35 grados centígrados. Cede energía, por ejemplo, al suelo radiante, ya que estas temperaturas suelen ser compatibles con este tipo de emisor, y retorna al condensador de la bomba de calor a 30 grados centígrados para volver a ser calentada. En cuanto al refrigerante dentro de la bomba de calor, en el evaporador tiene que tener menos temperatura que el agua glicolada para poder absorber su energía y poder evaporarse. Por lo general, si la temperatura del agua glicolada es de 0 menos 3 grados centígrados, el refrigerante en el evaporador se encuentra a menos 8 grados centígrados. Y en el circuito secundario ocurre lo mismo. Para poder calentar el suelo radiante en este caso, el refrigerante tendrá que estar a mayor temperatura, por lo que la temperatura de condensación del refrigerante será de aproximadamente unos 40 grados centígrados. Es muy importante conocer estas condiciones de homologación bajo las que se obtienen los valores de COP y ER, porque en el caso de las bombas de calor agua-agua, estas condiciones son peores que las condiciones que se establecen en las bombas de calor aire-agua. Esto tiene su repercusión en que los COPs y ERs que se obtienen son similares en ambos tipos de bombas de calor, a pesar de que las bombas de calor agua-agua siempre van a tener mejores rendimientos que las bombas de calor aire-agua. En cuanto a las condiciones de homologación para las bombas de calor aire-agua, son las siguientes. En el circuito de producción son exactamente las mismas que en el anterior caso: impulsión a 35 y retorno a 30 grados centígrados. Pero en el circuito de captación, la temperatura del medio del que se extrae la energía para evaporar el refrigerante, es decir, en este caso la temperatura del aire, es de 7 grados centígrados. Al igual que antes, en el evaporador, el refrigerante tiene que estar a menos temperatura que el medio del que absorbe energía, por lo que en este caso la temperatura de evaporación es de aproximadamente 0 grados centígrados, hasta 8 grados más que en el caso de la bomba de calor agua-agua. Por lo tanto, las condiciones de homologación son mucho más propicias para este tipo de bombas de calor.
Además, es muy probable que las condiciones reales sean mucho peores que las condiciones bajo las que se establece el COP, por lo que si en el exterior se tienen temperaturas de -2, 0 o 2 grados centígrados, el COP real va a ser inferior al COP que aparecerá en la ficha técnica del producto. Sin embargo, en geotermia, bombas de calor agua-agua, ocurre lo contrario. Por lo general, la temperatura del terreno se encontrará a 14 grados centígrados durante todo el año, por lo que el COP real será muy superior al que aparece en la ficha técnica. En las bombas de calor se puede hablar de diferentes eficiencias que van a ser explicadas seguidamente. Las más habituales son el COP y el ER, que son relaciones entre la potencia entregada y la potencia consumida. La diferencia entre ambas es que el COP es el rendimiento cuando se produce calor y el ER es el rendimiento cuando se produce frío. Ambos rendimientos son relaciones entre potencias, no tienen en cuenta la variable del tiempo. Se pueden definir como si sacase una foto en un momento determinado en unas condiciones determinadas. Al no tener en cuenta el tiempo, no se están teniendo en cuenta todas las variaciones de condiciones que puede sufrir la bomba de calor, sobre todo en aerotermia, donde las condiciones del medio de captación cambian constantemente. Por ejemplo, de nada vale tener un COP de 10 si las condiciones bajo las cuales se tiene ese COP solamente se van a reproducir durante 5 días al año. Por lo tanto, ¿qué ocurre durante el resto del año? ¿Cuál es el COP el resto de días del año? Por estas razones son mucho más importantes y mucho más significativas el SCOP y el SER, porque relacionan la energía producida entre la energía consumida, teniendo así en cuenta la variable del tiempo. Cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, más representativo será el SCOP o SER. Es decir, el SCOP de un día es más representativo que el SCOP de una hora, el SCOP de un mes es más representativo que el SCOP de un día, y el SCOP de un año será mucho más representativo que el SCOP de un mes, porque la bomba de calor a lo largo de un año habrá tenido que variar en muchas más ocasiones sus condiciones de funcionamiento. Si se combinan el SCOP y el SER, se obtiene la conjunción de los dos rendimientos que es el SPF, que relaciona la energía total aportada, tanto calorífica como frigorífica, con la energía absorbida total. Cada vez, con muy buen criterio, este rendimiento tiene mucho más peso. A continuación, se verán algunas de las ventajas que tienen las bombas de calor frente a otros sistemas tradicionales de calefacción. En primer lugar, el rendimiento. Las bombas de calor son el sistema autónomo. Con autónomo se quiere decir que se puede hacer una climatización integral sin el apoyo de un sistema auxiliar, que tienen mayor rendimiento. Por ejemplo, en la ilustración mostrada, el rendimiento de la bomba de calor sería de 5, es decir, estamos entregando 5 kilovatios para climatización y ACS, consumiendo solamente 1 kilovatio eléctrico y obteniendo gratis de la tierra o bien del aire 4 kilovatios, por lo que se tendría un rendimiento de 5, mientras que en una caldera tradicional el rendimiento aproximadamente estará en torno a 0,8-0,9. En la siguiente gráfica se pueden ver los escalones en cuanto a gasto anual de energía dependiendo del sistema utilizado. Aproximadamente gasóleo, propano y electricidad serían los sistemas con más gasto anual. Luego estarían el gas natural y la biomasa. Y finalmente las bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas. El gasto anual de las bombas de calor aerotérmicas dependerá mucho del clima donde esté instalada la bomba de calor. Para climas más extremos la barra será mayor, por lo tanto más gasto, y para climas más suaves, como los costeros por ejemplo, el gasto anual será menor, por lo tanto mayor rendimiento. En la siguiente diapositiva se explica por qué la geotermia tiene un rendimiento superior a la aerotermia como se comentó previamente. En la gráfica se representa la temperatura del terreno en el eje de abscisas en función de la profundidad en el eje de ordenadas. Se observan varias líneas de diferentes colores que representan distintos meses del año. En rojo estará representado el mes de agosto, en azul el mes de mayo y luego, al lado izquierdo, los meses de febrero y noviembre. Entonces, ¿qué quieren decir estas curvas? Se puede observar que a partir de los 15-20 metros de profundidad la temperatura en el terreno es prácticamente constante. Y además, el valor de la temperatura es de alrededor
de 13, 14, 15 grados durante todo el año en cualquier lugar sin importar ni depender de la temperatura exterior. Esta es la principal ventaja de la geotermia. Por ejemplo, en invierno una bomba de calor aerotérmica está extrayendo energía del aire que se encuentra a -2, 0 o 2 grados centígrados, mientras que la bomba de calor geotérmica extraerá energía de un terreno que se encuentra a 14 grados centígrados. Por lo tanto, es mucho más eficiente extraer energía de un medio que está mucho más caliente y constante durante todo el año que de un medio que se encuentra más frío y varía constantemente. Otra ventaja muy importante de las bombas de calor es que son prácticamente el único sistema integral de climatización. Esta ventaja explica el auge que tiene este tipo de tecnología en los últimos años. Con la bomba de calor se puede calentar una vivienda o una piscina y proporcionar ACS, pero también se puede invertir el ciclo y producir frío en verano. Es más, incluso con las estrategias de control adecuadas se puede producir frío y calentar agua caliente al mismo tiempo, obteniendo rendimientos de 8, 9 o incluso 10, algo que solo es posible con la bomba de calor. Además, es una energía catalogada como energía renovable, lo que hace que las instalaciones se simplifiquen muy considerablemente, ya que en la actualidad, según la normativa vigente, si se instala una caldera que no sea de biomasa, es decir, que no esté catalogada como renovable, se deben instalar también paneles solares. Además de si se quiere producir frío en verano, será necesaria también la instalación de aire acondicionado, complicando enormemente la instalación. Las bombas de calor, en comparación con las calderas tradicionales, también son mucho más seguras, ya que no hay sustancias inflamables, no se generan llamas y no hay combustiones. El mantenimiento es mucho más sencillo, no hay que realizar limpiezas, no hay que hacer cargas de combustible. En cuanto al impacto visual, en el caso de la geotermia es nulo, aspecto muy importante para arquitecturas, constructoras y promotoras. Y las bombas de calor aprovechan el recurso local del lugar donde están instaladas, del terreno en el caso de la geotermia y del aire en caso de la aerotermia. En cuanto a las emisiones de CO2, cada vez más importante, la climatización supone un porcentaje muy grande de las emisiones de un país, por lo que la sustitución de calderas tradicionales por bombas de calor mucho más eficientes y menos contaminantes es algo que ya se está promoviendo mediante penalizaciones a calderas y subvenciones a bombas de calor. En cuanto a los sistemas de captación para las bombas de calor agua-agua, pueden ser muchos y muy variados. Los sistemas más habituales son la captación vertical o pozo geotérmico, que puede tener una profundidad entre 80 y 140 metros aproximadamente, la captación horizontal, una especie de suelo radiante enterrado en el terreno a una profundidad de 1 a 2 metros, o un captador aerotérmico, un tipo de aerotermia con bomba de calor agua-agua muy interesante y con muchas ventajas con respecto a una aerotermia tradicional. Otros sistemas menos habituales serían las cimentaciones termoactivas o los baskets. Todos estos sistemas serían sistemas cerrados. También existe la posibilidad de realizar la captación mediante un sistema abierto, conectando la bomba de calor agua-agua a un sistema de aguas freáticas, que garantice un caudal de agua suficiente y extraer energía directamente de ese agua disponible. La captación en una bomba de calor aire-agua sería mediante un ventilador que mueve el aire y al que se extrae energía, sin más complicación. Finalmente, y ya para terminar, los sistemas de emisión más habituales son los siguientes: suelos radiantes, ventiloconvectores o fan coils, radiadores de baja temperatura y radiadores de aluminio serían los principales sistemas de emisión. Se encuentran ordenados de mayor a menor rendimiento. El suelo radiante sería el sistema emisor con mayor rendimiento. Esto se debe a que tiene una mayor superficie de intercambio, por lo que puede trabajar con menores temperaturas de producción, alrededor de 30, 35, 40 grados centígrados. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de gran utilidad.